Para empezar, ¿qué son los taxanos? Los taxanos son un grupo de medicamentos antineoplásicos y citotóxicos utilizados principalmente en el tratamiento de diferentes tipos de cáncer. Su principal característica es que interfieren con los microtúbulos, los cuales son estructuras fundamentales para la división celular. A diferencia de otros fármacos que los desestabilizan, los taxanos los estabilizan e impiden su despolimerización, evitando que la célula pueda completar correctamente la mitosis. Los principales taxanos que son utilizados en la práctica es el paclitaxel, docetaxel y cabazitaxel. Como tal, el paclitaxel es un taxano de primera generación y se utiliza en diferentes tipos de neoplasias. El docetaxel es un derivado semisintético del placitaxel y tiene diversas indicaciones oncológicas. Y el cabazitaxel es un taxano semisintético, el cual está desarrollado, entre otros motivos, para conservar la actividad frente a ciertos mecanismos de resistencia a otros taxanos y se utiliza principalmente en pacientes con cáncer de próstata avanzado. Cuando hablamos sobre la acción de los fármacos quimioterapéuticos, hablamos sobre destruir células cancerosas o impedir que éstas se multipliquen, ya que cuando son células tumorales generalmente presentan una elevada velocidad de proliferación. Sin embargo, muchos quimioterapéuticos también afectan células normales que se dividen rápidamente, lo que explica algunos efectos adversos en el caso de los taxanos. Como tal, el taxano se une a la tubulina, estabiliza los microtúbulos e impide su despolimerización. Esto altera el uso mitótico y detiene la mitosis como tal, y por ende existe una muerte celular. Esto sucede generalmente en la transición de G2 a M y posteriormente se produce la apoptosis. Ahora hablaremos sobre la clasificación de los taxanos. Como primera clasificación tenemos al coadyuvante o también conocido como adyuvante. Esta es una quimioterapia administrada después del tratamiento principal, frecuentemente después de una cirugía, con la finalidad de destruir posibles células cancerosas que hayan quedado en el organismo y disminuir el riesgo de recurrencia. Por ejemplo, en determinados esquemas que contienen el paclitaxel o el docetaxel, pueden utilizarse como tratamientos adyuvantes o coadyuvantes, y en algunos tipos de cáncer como el cáncer de mama. Ahora bien, como saben, en la oncología moderna, el cuándo se aplica el medicamento es tan importante como el medicamento mismo. Aquí es donde estos dos conceptos suelen confundirse, pero tienen objetivos muy diferentes a pesar de que ambos se administran antes del tratamiento principal. Empecemos con la quimioterapia neoadyuvante. Su principal meta es muy clara: preparar el terreno para una cirugía. Al aplicar taxanos antes de la operación, logramos que el tumor se encoja significativamente para que el cirujano pueda retirarlo de forma fácil y segura. Imaginen un tumor que es demasiado grande o que está pegado a zonas delicadas, lo cual hace que el operarlo sea demasiado peligroso o destructivo. El ejemplo clásico es el cáncer de mama. En estos casos es muy común aplicar un esquema llamado ACT. Primero se dan unos fármacos llamados antraciclinas y luego se administra el taxano paclitaxel, muchas veces combinado con una terapia dirigida como el trastuzumab. Si el tumor original mide 5 centímetros y está muy adherido, los taxanos logran reducirlo a solo 1 centímetro. Y gracias a esto, en lugar de realizar una mastectomía total, el cirujano puede hacer una cirugía conservadora, retirando solo la masa y salvando el tejido de la paciente. Por otro lado, tenemos la quimioterapia de inducción. Aquí el objetivo cambia. El fin no es operar de inmediato, sino dar un primer ataque masivo para frenar el avance, evaluar la agresividad del tumor y para poder preservar órganos vitales. Se utiliza como la primera línea de defensa en tumores que crecen muy rápido o que están en zonas donde una cirugía destruiría por completo la calidad de vida del paciente. Uno de los ejemplos más claros ocurre en el cáncer de cuello, como el cáncer de laringe o faringe. Aquí se utiliza un esquema llamado TPF. La T es del taxano docetaxel, combinado con cisplatino y fluorouracilo. Si un paciente tiene un tumor enorme en la garganta, la cirugía tradicional implicaría extirparle toda la laringe, lo que significa que el paciente perdería la voz para siempre. Entonces, al meter el taxano como inducción, el tumor se reduce radicalmente.
y si éste responde bien, el paciente ya no necesita una cirugía destructiva y puede pasar directo a radioterapia, logrando curarse y conservando su voz y su capacidad de tragar de forma natural. Entonces, para recordar fácilmente, la quimioterapia neoadyuvante con taxanos limpia y reduce el tumor pensando en una futura cirugía, mientras que la quimioterapia de inducción es el primer golpe de choque para frenar un avance rápido y abrir paso a la radioterapia. Ambas estrategias demuestran que no solo importa el fármaco que usas, sino el momento exacto en el que decides atacar. Y ahora bien, hablaremos un poco de los taxanos concomitantes y los paliativos. Continuando, la quimioterapia concomitante es cuando el taxano se administra al mismo tiempo que otro tratamiento, por ejemplo, junto con radioterapia o con otros medicamentos antineoplásicos. Dentro de su objetivo, lo que se busca es aumentar el efecto contra las células tumorales ya presentes y controlar el crecimiento del cáncer, que éste no pueda avanzar de manera más rápida. Un ejemplo sería cuando un paciente puede recibir un taxano como parte de un esquema de quimioterapia mientras recibe radioterapia. Esto va a depender del tipo y la etapa del cáncer. Ahora bien, cuando los taxanos se utilizan con una intención paliativa, su objetivo principal no necesariamente es curar el cáncer, sino que busca disminuir el tamaño o crecimiento del tumor, reducir síntomas causados por el cáncer, mejorar la calidad de vida de nuestro paciente, retrasar la progresión de la enfermedad y, en algunos casos, busca prolongar la supervivencia. Es importante mencionar algunos efectos adversos de los taxanos. Aquí tenemos a la mielosupresión, que es la disminución de las células sanguíneas, la neutropenia, que esta aumenta el riesgo de infecciones, alopecia, que es la caída del cabello, náuseas y vómitos, que suelen ser los más presentes. Tenemos la neuropatía periférica, que puede ser un hormigueo, un dolor o pérdida de la sensibilidad, reacciones de hipersensibilidad, especialmente con paclitaxel, y por supuesto lo que es la fatiga. Ahora veremos la acción citotóxica versus la acción citostática. Ahora hablaremos sobre sus mecanismos de acción. La acción citotóxica de los taxanos se refiere a su capacidad para dañar y provocar la muerte de las células tumorales. Los taxanos actúan sobre los microtúbulos, estructuras indispensables para la división celular. Al estabilizarlos de manera excesiva, impiden que funcione correctamente durante la mitosis. Esto provoca alteraciones en la división celular y, si el daño persiste, la célula activa mecanismos de muerte celular programada, principalmente la apoptosis. Por lo tanto, su efecto citotóxico consiste principalmente en llevar a la célula tumoral hacia la muerte. Por otro lado, la acción citostática de los taxanos consiste en detener o disminuir la proliferación de las células tumorales. Para lograrlo, los taxanos estabilizan los microtúbulos e impiden que se desarmen y se reorganicen normalmente durante la mitosis. Como consecuencia, la célula queda detenida durante la división y no puede continuar reproduciéndose. Por eso se dice que los taxanos tienen un efecto citostático. No permiten que las células tumorales continúen multiplicándose, lo que ayuda a frenar el crecimiento del tumor.